Bueno, acá tenemos factores de inestabilidad. Los factores de inestabilidad, esto es más parte teórica, lo dividimos en factores condicionantes y factores desencadenantes. Los factores condicionantes también son llamados factores intrínsecos. ¿Por qué se llaman factores intrínsecos? Porque son propios del sistema, es propio de la naturaleza. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar de dos cerritos, tenemos dos cerritos. Un cerrito es un cerrito de granito y otro cerrito es un cerrito de lutita. De lutita. ¿Cuál de los dos cerritos es más estable? ¿El cerrito de granito o el cerrito de lutita? El cerrito de granito. ¿Quién está controlando la estabilidad? La componente litológica. ¿Sí? Nuevamente, si nos quedamos con el cerrito de granito, y yo tengo ahora el cerrito de granito masivo, casi sin ninguna fractura o discontinuidad, mientras que en el otro lado tengo un granito, pero este granito está muy fracturado, ¿cuál será más estable? El granito masivo. ¿Quién está controlando la estabilidad? El factor estructural. Ojo, en geotecnia cuando hablamos de estructuras, en específico en mecánica de rocas, cuando hablamos de estructuras nos referimos a las discontinuidades, ¿sí? O fracturas, o diaclasas, o juntas, etcétera, etcétera. Bien, ahora si nos quedamos con el cerrito de granito, ambos están fracturados. Tengo dos cerritos de granitos, ambos están fracturados, ¿de acuerdo? Pero uno está seco y el otro está saturado. ¿Cuál será más estable? El seco. ¿Quién controla la estabilidad? El factor de la presencia del agua subterránea a través de las discontinuidades, el factor hidrogeológico. Esos son los factores condicionantes, que son factores intrínsecos propios del sistema. Los otros factores son los factores extrínsecos y son justamente los factores que desencadenan la inestabilidad. Y básicamente son dos, las precipitaciones y el efecto sísmico. Aquí está justamente la carga dinámica y en precipitaciones lo que hace el agua es reducir la resistencia al corte, ¿sí? Haciendo el esfuerzo normal menor, porque tenemos un esfuerzo efectivo al quitarle la presión de poros U al esfuerzo normal. Bien, eso es más o menos con la parte teórica de factores condicionantes desencadenantes. Veamos ahora modos potenciales de falla en taludes. En taludes vamos a tener 4 modos potenciales de falla. Algunos ocurren más en suelos, algunos ocurren más en rocas. Por ejemplo, este primer modo potencial de falla que tenemos, ¿qué tipo de falla sería? Una falla del tipo planar. Observamos en la fotografía que tenemos los estratos, las discontinuidades buzando en la dirección del corte, por lo tanto, como la dirección de buzamiento de las discontinuidades está en la misma que la del talud o corte, se puede generar un mecanismo de falla tipo planar. ¿Dónde se presentan este tipo de fallas? Generalmente, usualmente, la mayoría de los casos en macizos rocosos a través de las superficies o planos de fracturas o discontinuidades. El otro tipo de fallas que tenemos aquí en taludes son las fallas en cuñas. Las fallas en cuñas. Las fallas en cuñas, ¿dónde están los? Las fallas en cuñas, ¿sí? Las fallas en cuñas existen, se forman justamente por la intersección de dos o más planos de fracturas o discontinuidades. Y entonces lo observamos más que todo en taludes de macizos rocosos, ¿sí? En taludes en roca. Es el mecanismo de falla, bueno, el mecanismo de falla que observamos aquí es el mecanismo tipo vuelco. ¿Sí? Si revisamos un poco la literatura en inglés, lo vamos a ver que se llama toppling. ¿Sí? Y el vuelco en realidad es el mecanismo de falla más complejo que tenemos en mecánica de rocas, porque es un deslizamiento planar y un volteamiento directo. ¿Sí? Pero también lo observamos más que todo en taludes en roca a través de los estratos, volcamiento de estratos o también a lo largo de fracturas. El último, y relativamente el más sencillo, son los mecanismos de falla tipo circular. Tipo circular. ¿Sí?
Entonces, lo que tenemos aquí en la fotografía es justamente un famoso deslizamiento. Creo que lo conversamos la primera clase. Si alguna vez observamos en campo un deslizamiento o por una fotito como esta, nos damos cuenta que la superficie de arranque tiende a ser una superficie cóncava, con ciertas irregularidades, sí. Esa superficie cóncava yo lo llevo a un modelo. ¿Qué es lo que le va a hacer mi modelo? Mi modelo lo que va a hacer es va a simplificar esa realidad. Un modelo no es más que una realidad simplificada. Por lo tanto, para mi modelo, para mi software, para mi cálculo, lo que voy a hacer es voy a simplificar esa superficie cóncava y para que me sea más fácil el cálculo, lo voy a idealizar a que sea un arco de circunferencia, perfecto. ¿Por qué me conviene que sea un arco de circunferencia perfecto? ¿Por qué me conviene idealizarlo a un arco de circunferencia? Porque tengo un centro y tengo un radio. Entonces mi matemática ya es mucho más sencilla. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos con el método de las novelas. Bien, las fallas circulares, las fallas rotacionales son típicamente las geometrías de falla que encontramos en materiales tipo suelos y o rellenos. ¿De acuerdo? Entonces es típicamente estas las superficies que buscamos cuando trabajamos con suelos o rellenos en el slide o ya sea en el slope. Acá tenemos una vista en donde he resumido básicamente lo siguiente. En esta primera columna lo que tiene son el nombre de los tipos de fallas. Son 4 tipos de fallas generales. Hay más complejas que salen de la combinación de estas. Luego lo que tienes en la siguiente columna, esto que estoy encerrando, es el block diagrama. Y lo que estoy encerrando en un rectángulo es el estereograma. ¿Sí? No vamos a hablar tanto de estereogramas con ustedes porque les comenté que el estereograma es más que todo para analizar poblaciones, familias de fracturas, ¿cierto? Básicamente lo que quiero que entiendan con esto es que fallas tipo planar, fallas tipo cuña y fallas tipo vuelco ocurren generalmente o usualmente la mayoría de los casos ¿en qué tipo de materiales? En macizos rocosos. Mientras que este último, que es el circular, ¿de acuerdo? Esa geometría de falla ocurre en suelos, pero también aparte de ocurrir eh, típicamente en suelos, también ocurre en macizos rocosos, pero que estén muy fracturados, correcto. Que estén muy fracturados. Por eso que si más o menos están algunos de ustedes familiarizados con los estereogramas, en ese estereograma lo que tenemos es una gran cantidad, cada punto es una fractura, una gran cantidad de fracturas que no están a manera de familias. Aquí hay familias porque se concentran, pero en ese estereograma, para el circular, ¿cómo está el macizo rocoso? Está totalmente fracturado de forma aleatoria. Y por ejemplo, acá lo que tengo es una fotografía que seguramente lo han visto. Es una fotografía bastante común cuando hablamos de estabilidad de taludes. Y este es un tajo de una empresa minera, creo que si no me equivoco, esta empresa era de BHP Billington. ¿Sí? O no, perdón, era de Río Tinto. De acuerdo, es una empresa que quedaba en Estados Unidos. Y este tajo, el Pincan Canyon, muy famoso, tenemos ahí el deslizamiento masivo que sufrió un sector de la cara del Tajo. Como podemos observar, la geometría de falla de este tajo, la geometría de falla de este deslizamiento es una superficie cóncava, por lo que este material macizo rocoso puede fallar también circularmente cuando está muy alterado, muy fracturado. Bien, cuando hablamos de evaluar, analizar la estabilidad, tenemos 2 caminos: equilibrio límite y tensión de formación. Diferencia importante entre estos dos: cuando trabajamos con métodos de equilibrio límite, que es lo que vamos a trabajar con el slide y o con el slope, el equilibrio límite desprecia la deformación. ¿Qué quiere decir? Que no existe deformación para estos materiales que yo introduzca en el slide y en el slope. Sea que yo en el slide o en el slope introduzca un material que sea un suelo, que sea una roca, el software
¿de acuerdo? Desprecia la deformación que va a experimentar. En otras palabras, el equilibrio límite asume que el cuerpo objeto de análisis es un cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Es un cuerpo rígido. Cristian, pero yo quiero considerar la deformación. Ah, si tú quieres considerar la deformación que experimenta el material, suelo o roca, cuando éste deslice, colapse, definitivamente no lo vas a hacer con el slime ni con el slope, porque te estoy diciendo que esos métodos desprecian la deformación y asumen que ese material es rígido. Pero si tú quieres considerar la deformación que experimenta el material al momento de colapsar o deslizar, tendrías que hacerlo con otros métodos y entrarías aquí al análisis de esfuerzo de formación. Aquí sí ya va a existir la deformación del material, sea un suelo o sea una roca. Para nuestro caso estamos siguiendo este de aquí, este camino. Ambos caminos, por la izquierda o por la derecha, ambos caminos nos van a llevar a analizar qué tan estable o inestable es el talud a través del cálculo de su factor de seguridad. ¿Correcto? Bien. Bien, acá lo tenemos de forma literal, lo que les he dicho ya está aquí de forma literal. Así que vamos a avanzar esto. Bien, entonces métodos de cálculo, nuevamente lo mismo, métodos de equilibrio límite, nosotros estamos aquí. Y en métodos de equilibrio límite tenemos métodos exactos y métodos no exactos. Los métodos exactos aplican para bloques geométricos perfectos. Una falla planar o una falla en cuña. Nosotros estamos en una falla circular, por lo tanto estamos en el no exacto. Y dentro del no exacto existe el análisis de estabilidad considerando la masa global o considerando la masa individual. Y cuando consideramos la masa individual, lo que hacemos es dividir la masa global en pequeñas porciones que les llamamos dovelas. Nosotros estamos aquí, en dovelas, método de las dovelas, ¿sí? Entonces estamos de métodos de cálculo, equilibrio límite, dentro de equilibrio límite, métodos no exactos, y dentro de métodos no exactos, método de las dovelas. Y dentro de los métodos de las dovelas tenemos diferentes métodos de cálculo, aproximados o precisos. Creo que recuerdan de todos los métodos de cálculo que existen para calcular el factor de seguridad, llámese Jambu, Fellenius, Bishop, Morgenstern Price, Spencer, Bishop simplificado, Bishop riguroso, ¿cuál de todos era al que preferimos seleccionar para reportar nuestro factor de seguridad final? Existe no un consenso universal y unívoco, de acuerdo, sino dependiendo en qué empresa trabajes, dependiendo de tus jefes. Puede variar. Algunos te van a decir, no, ¿sabes qué? Si el método que seleccionemos depende del material. Si tienes un material predominantemente fino, seleccionamos Jumbo. Si tenemos un material predominantemente granular, seleccionamos Bishop. Y cuando le preguntes, ingeniero, y cuando tenemos intercalaciones de finos con granulares, ahí recién el Spencer. Sí. Entonces, cuando te vayas a otro trabajo y le preguntes a tu jefe nuevamente, ingeniero, ¿con qué factor de seguridad vamos a reportar? A mí me dijeron que depende del material, si es más fino con Jambu, si es más grueso granular el material del talud con Bishop. Te va a decir, no, no sabe nada de ese pata, y el método que seleccionamos depende de si el método cumple con el equilibrio individual y global, si el método cumple con el equilibrio de fuerzas y momentos, depende de eso, te va a decir. Y si depende de eso, Spencer se la gana. Entonces ahí hay una serie de siempre discusiones entre eso, ¿de acuerdo? Así que no hay una respuesta unívoca, nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, correcto, te lo dije el primer día, sin embargo, solemos creerle, la mayoría, tenemos un sesgo hacia lo que sería el método de Spencer. Sí, más que todo en la consultoría, el método de Spencer es un método bastante utilizado. Reportamos con Spencer ya la mayoría de estructuras cuando hacemos estabilidad de taludes, porque Spencer trabaja muy bien para suelos, para rocas, para fallas circulares y para fallas no circulares. Cristian, ¿eso significa que los otros métodos trabajan para suelos y no para rocas? Eco, alguno de esos métodos, si tienes que buscar, te lo dejo ya de tarea, alguno de esos métodos trabajan para más suelos, algunos de esos métodos trabajan más para rocas, algunos de esos métodos trabajan solamente para fallas circulares, algunos de esos métodos trabajan solamente para fallas en bloque. Entonces ahí hay que analizar las diferentes métodos, ¿sí? Juega seguro, play safe, como dice el gringo. Spencer aplica para todo. La versatilidad de Spencer, creo yo,
es lo que hace que lo prefiramos. Sí, hay una preferencia por Spencer justamente por su versatilidad en términos de materiales, en términos de geometría de la superficie de falla a analizar.